Espero que estén muy bien. Yo estoy aquí muy contenta de estar de nuevo con ustedes presentándoles un nuevo caso que realmente ahorita van a ver por qué me impresionó mucho y sobre todo más para la época en que pasó. Pero bueno, esto no nos exenta de que no sabemos si vamos a regresar a casa o con qué tipo de gente nos vayamos a topar. Pero bueno, ya no les cuento más, así que acompáñenme a ver este caso. Bueno chicos, el día de hoy les voy a hablar de Elizabeth Short. Ella nació en Boston, Massachusetts. Ella fue educada por su madre después de que lamentablemente su padre las abandonó a ella y a sus 4 hermanas en octubre de 1930, simulando un suicidio. El papá dejó abandonado un coche en el puente y simuló como que pues se había matado. Elizabeth pasaba sus veranos en Medford y sus inviernos en Florida, en casa de amigos de su madre. A la edad como de 19 años, fue a Vallejo, California, a vivir con su padre, que volvió a ponerse en contacto con ellas. Claro está que la madre de Elizabeth, o sea, la esposa de este señor, no lo perdonó. Incluso también las hermanas le indicaron que ya no querían volver a saber de él y que ya no quería nada. Pero en el caso de Elizabeth, ella decide aprovechar esta oportunidad para estar más cerca, sobre todo de Hollywood, para así convertirse en una famosa actriz, ya que ese era su sueño. Los dos, tanto su padre como Elizabeth, se trasladaron a Los Ángeles a principios como del año 1943, pero su padre, ¿qué quería de ella? Realmente quería una criada, quería que ella le hiciera de comer, quería que le limpiara la casa y obviamente Elizabeth tenía muy en claro que ella no quería eso para su vida. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento en el que ellos discutieron demasiado y ella decidió irse y logró conseguir un trabajo. Ella se trasladó a la ciudad de Santa Bárbara, donde fue detenida el 23 de septiembre de este mismo año por beber siendo menor de edad y fue devuelta a Medford por las autoridades juveniles. En los 3 años siguientes, ella vivió en distintas ciudades de Florida y en ocasiones viajaba a Massachusetts para visitar a su madre. Dicen que ella obtenía dinero de diferentes trabajos y sobre todo siendo camarera. En Florida conoció a Matthew Gordon Jr., quien era parte de la Comandancia Aérea de Capacitación para el Despliegue de China, Birmania e India. Y dicen que Elizabeth incluso le contó a algunos amigos que Gordon le escribió una carta desde la India proponiéndole matrimonio, mientras se recuperaba de un accidente aéreo que sufrió cuando trataba de rescatar a un piloto derribado. Ella aceptó su propuesta, pero lamentablemente Gordon dicen que murió poco tiempo después en un accidente. Incluso ella tiempo después llegó a decir que sí hubo una boda secreta y que incluso ella quedó embarazada y que el bebé nació muerto. Pero bueno, tiempo después se descubriría que nada de esto es verdad. Después de la muerte de su prometido, Elizabeth regresó al sur de California a principios del año 1946 para encontrarse con un viejo novio que también había conocido ahí en Florida durante la guerra. Él era el teniente Fickling, que estaba viviendo en Long Beach. Dicen que estos dos se mantenían en contacto por medio de cartas y Elizabeth le contaba al teniente que ella planeaba irse a vivir a Chicago para trabajar como modelo. También dicen que durante este tiempo Elizabeth vivió en varios hoteles, en edificios de apartamentos, en pensiones, en casas privadas, sin quedarse en ningún espacio por mucho más de unas pocas semanas. Los salarios que ella obtenía como eventual camarera dicen que los gastaba en maquillaje y en ropa, pues ella albergaba la esperanza de que algún cazatalentos de Hollywood la descubriera. Hasta que sucedió algo que para mí es desgarrador y ahorita van a ver por qué. El 15 de enero de 1947, en un terreno baldío, una señora llamada Betty Bersinger, que estaba caminando con su hija de 3 años, por Dios santo, encontró algo que en un principio ella creyó que era un maniquí roto. ¿Por qué roto? Ahorita les digo. Pero bueno, esta señora al acercarse comprobó, horrorizada, que no era un maniquí, que se trataba del cadáver de una mujer joven. Este cuerpo estaba desnudo y había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura, drenado
de sangre, o sea, no había ni una gota de sangre. Y su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, al estilo de una sonrisa de Glasgow, que es como la sonrisa del Joker. El cuerpo había sido lavado y limpiado y dicen que seguramente todo esto se llevó a cabo en una bañera y dividido limpiamente en dos, porque les digo, estaba de la cintura hacia arriba, una parte acá, y de la cintura hacia abajo, la otra parte de este lado. Dice que le encontraron y el cuerpo estaba tendido de espaldas con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto, algo así más o menos. Pero no nada más quedó aquí, chicos. También cómo estaba el cuerpo de esta mujer. Le fueron arrancados el brazo, el corazón y los intestinos. Le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna, le seccionaron un trozo del muslo izquierdo y esta parte la insertaron, este pedazo lo insertaron por su vagina, la asfixiaron y fracturaron las piernas con un bate, al igual que la cabeza. En este terreno se encontró la huella del talón de un zapato masculino junto a marcas que parecían como de un vehículo. Y también en el fondo del terreno apareció un saco de cemento vacío con algunas gotas de agua ensangrentada. Ya después que recogieron el cuerpo, la autopsia reveló que esta persona medía 1,65, pesaba 52 kilogramos, tenía ojos azules, cabello marrón y tenía dientes cariados. Y pues se descubrió que era el cuerpo de Elizabeth Short. También en su cuerpo había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda, sugiriendo que había permanecido maniatada al menos 3 días, durante los que fue torturada con saña, como mostraban las numerosas laceraciones, golpes, cortes, quemaduras de cigarrillo. El pecho derecho lo tenía despellejado y todo ello sufrido en vida. O sea que todas estas torturas se le hicieron cuando ella todavía estaba viva. También se dijo que había sido obligada a comer excremento que fue hallado en su estómago, pero también dicen que lo más probable es que se tratara de una transferencia de fluidos al realizarse la evisceración, que esto es el procedimiento por el cual se arranca de una persona algunos o todos sus órganos vitales y sobre todo el abdomen, y como les comenté anteriormente, a ella le arrancaron los intestinos. Y aunque el cráneo dicen que no estaba fracturado, Short tenía moretones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo, con una pequeña cantidad de sangre en el lado derecho. La causa de la muerte dice que fue la pérdida de sangre de las laceraciones del rostro, combinado con el shock de una conmoción cerebral. Los dedos arrugados por la permanencia en el agua dificultaron la toma de huellas dactilares, pero comparándolas en su archivo, confirmaron pronto que sí realmente se trataba de ella, no de Elizabeth Short. Y sobre todo porque no sé si se acuerdan que en el año 1943 ella fue detenida y como ya estaba fichada fue mucho más fácil saber de quién se trataba. Después de que todo esto se hiciera público y que siguieran las investigaciones, el 23 de enero de 1947 el asesino se atrevió a llamar al editor del periódico de Los Ángeles, expresando su preocupación porque no estaban siguiendo de cerca la noticia del asesinato. O sea, ¿cómo? En fin, entonces todavía este hombre cínico, se ofreció a enviar elementos pertenecientes de Short al editor. ¿Qué pasó al día siguiente? Llegó un paquete al periódico que contenía el certificado de nacimiento de Elizabeth, tarjetas, fotografías, nombres escritos en pedazo de papel, recortes de periódico informando de la muerte del exprometido de Elizabeth, de Gordon Jr., y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Henson en la tapa. Pero ¿quién era este Mark Henson? Bueno, Mark Henson es una de las últimas personas que vio a Short con vida el 8 de enero y hablaron por teléfono el 9 de enero y obviamente se convirtió en sospechoso. Este era propietario de una sala de baile frecuentada por Short y en este club nocturno lo tenía muy cerca de su casa, donde él y su novia alojaron a esta Elizabeth en varias ocasiones. Entonces, ¿qué pasó? La novia de este señor y Elizabeth se hicieron muy amigas. Ya después, en los interrogatorios, Hansen admitió que intentó acostarse con Short sin conseguirlo
y que en efecto la agenda era suya, pero que Beth era quien la usaba. Pero ellos descubrieron que le habían arrancado una hoja a la agenda y la policía, créanme que dicen que interrogó a la larga lista de nombres que contenía y que todos contaron más o menos lo mismo, que habían conocido a Elizabeth en la calle o en un bar, que le habían invitado unas copas, y algunos incluso la invitaron a cenar, pero en cuanto veían que ella pues no estaba dispuesta a acostarse con ellos, se marchaban y ya no la volvían a ver. Dicen que solo 3 hombres de esta larga lista llegaron como que a confirmar que resultaron ser novios como efímeros, ¿no? Y no solo ligues casuales pues de Elizabeth. Y dicen que esto también contradice un falso rumor que decían de Elizabeth, que ella no podía mantener relaciones sexuales completas por tener genitales infantiles. Ya después también la autopsia indicaba que, pues, en efecto, claro que no, que en ese aspecto, pues, ella estaba completamente normal, ¿no? En fin, después las investigaciones también arrojaron que el último acompañante, no nada más el que le habló por teléfono, el último acompañante fue Robert Red Manley, que era un comerciante de 25 años casado, que la noche del 8 de enero detuvo su coche al verla caminando en la calle y que ella le explicó que no tenía dónde ir. Entonces se le dijo, bueno, te llevo a un hotel para que pues tengas donde pasar la noche. Aseguró que esa noche pues se quedó con ella, pero que no hicieron nada, que de hecho Elizabeth dijo que se sentía muy indispuesta por alguna comida que le había caído mal y que se sentía mal. Por la mañana ella le contó que tenía que ir a la estación de autobuses a dejar su maleta que le iban a guardar ahí y que después ella tenía que ir al Hotel Cecil, donde se reuniría con su hermana Virginia, cosa que también descubrieron que no, que nada que ver, que eso era mentira, o sea, no sabemos qué realmente iba a pasar. Red dice que la llevó a la estación y a eso como de las 6:15 la dejó en el hotel, se despidieron y él se regresó a su casa, cosa que después él jamás pensó que nunca pues volvería a verla. Él también fue uno de los principales sospechosos, pero la esposa de esta persona confirmó que él estuvo en casa toda la noche. Incluso pasó la prueba del polígrafo y años más tarde le pusieron la inyección como del suero de la verdad y pues también la pasó. Entonces, ¿qué pasó? Tras efectuar un par de llamadas telefónicas como a eso de las 10 de la noche, el recepcionista del Hotel Cecil dice que la vio cruzar el vestíbulo y salir, pues para nunca volver. Incluso después, el asesino volvió a escribir cartas al periódico, llamándose a sí mismo el Vengador de la Dalia Negra. Ahora, ¿por qué le llamaron la Dalia Negra? Bueno, Short recibió este apodo en el verano de 1946 como una referencia en ese momento a una película muy famosa que se llamaba La Dalia Azul, y por su costumbre en los últimos años de vestir de color negro porque dice que contrastaba muy elegante con su palidez. Sin embargo, ya después los investigadores del condado de Los Ángeles descubrieron que realmente el apodo fue inventado por los reporteros de periódicos que cubrían esta parte del asesinato, impactados por la juventud y la enorme belleza que resultó pues poseer Elizabeth. A ella no se le conoció como la Dalia Negra en vida, pues incluso sus familiares y conocidos la llamaban Beth. Pero el 25 de enero, el bolso y un zapato de Elizabeth Short fueron encontrados en un cubo de basura. Red Manley, la última persona que la vio, los reconoció y dijo sí los traía puestos Elizabeth. Y entonces llegaron a la conclusión que en algún momento entre el 10 y el 15 de enero, el asesino retiró la maleta de Short de la central de autobuses sin que nadie reparara en ello. Ni la maleta ni su ropa fueron nunca encontrados, jamás. Debido a la notoriedad del caso, más de 50 hombres y mujeres confesaron adjudicándose el asesinato y la policía realmente se saturó con muchísima información cada vez que un periódico anunciaba algo nuevo del caso o empezaron a lanzar libros y películas. Hubo un sargento y un detective que trabajaron en el caso hasta su jubilación y ellos comentaron que era asombroso cómo muchas personas señalaban a un pariente como el asesino. Un reportero del periódico de Los Ángeles Daily News dijo: si el asesinato nunca se resolvió, fue debido a los reporteros. ¿Por qué? Porque dicen que siempre estaban ahí merodeando, que pisoteaban las pruebas, que retenían información. Incluso a la policía le llevó tiempo tomar el control total de la investigación.
y los reporteros recorrían libremente las oficinas de los departamentos, se sentaban en sus escritorios, respondían los teléfonos. Dicen que era demasiada información del público y que mucha de esta no fue pasada a la policía, ya que los periodistas se apresuraban a obtener las primicias. Entonces, gracias a esto, Elizabeth Short fue convertida en una persona sensacionalista, que era la Dalia Negra, en una aventurera que merodeaba por Hollywood. Entonces, con el tiempo, esta cobertura de los medios de comunicación se volvió más extravagante, con exageraciones sobre su vida, cuando de hecho aquellos que la conocían informaron que ella no fumaba, no bebía, no jugaba, que pues era una chica común, pero que estaba consciente de su gran belleza y que por eso ella aspiraba a llegar a ser una gran actriz o modelo. Otro de los primeros sospechosos también era su padre, Cleo Short, pues vivía a tan solo 5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Elizabeth. Sin embargo, él dijo no saber nada de su hija desde hacía 3 años que discutieron y que también no le interesaba saber nada de ella. De hecho, él se negó a reconocer el cadáver y tuvo que hacerlo la madre de Elizabeth, viniendo desde el otro lado del país. Pero a esta la habían engañado diciéndole que su hija había ganado un concurso de belleza y que tenía que ir. Entonces ella dicen que asistió al concurso de belleza y que ella, tras hablar del carácter de su hija, de su vida, de las aspiraciones que ella sabía que tenía su hija, pues le dejaron caer como la bomba, ¿no? Le contaron que en realidad pues su hija había sido víctima de un crimen espantoso. El cuerpo de Short fue enterrado en el cementerio de Oakland, California, después de que sus otras hermanas crecieron, se casaron y la madre de Short terminó mudándose a California para estar más cerca de la tumba de su hija. Ahora, surgieron varias teorías de lo que pudo haber pasado o de lo que no pasó. Algunos, como también rumores, decían que un número de personas que ni siquiera habían conocido a Short contactaron a la policía y a los periódicos afirmando haberla visto durante la primera semana de su desaparición. Es decir, entre el 9 de enero y el momento en que su cuerpo fue encontrado, el día 15 del mismo mes. La policía y los investigadores del periódico de Los Ángeles obviamente descartaron cada uno de estos supuestos avistamientos, ya que sin duda sabían que ella había permanecido retenida en algún lugar, sospechando que ella pudo haber estado atrapada en un sótano o en una bodega de alguna casa o anexo, algo apartados en la zona norte de la ciudad. En 1999, el investigador privado Steve Hodel descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. Él no la conocía, pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de ese descubrimiento, Steve llevó a cabo una larga investigación que lo convenció de que su padre había asesinado a Elizabeth Short, porque todas estas fotos, como les comenté, pertenecían a su padre, George Hodel. Pues esta persona, George Hodel, había vivido en la misma ciudad que Elizabeth en la época en la que ella murió. Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos e incluso hubo quien dijo que realmente ellos eran amantes. Cuando el cuerpo de Elizabeth apareció cortado por la mitad el 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio y pues más por todo también como le encontraron, ¿no? Que le drenaron la sangre y todo esto, debía tener amplios conocimientos de medicina. Y qué casualidad que esta persona, este señor George, era médico. Y que de hecho su consultorio se encontraba a solo 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde Elizabeth fue vista con vida. Por otra parte, la posición en la que se encontró el cuerpo de Elizabeth, que pues no fue resultado de que no era algo muy común, ¿no? Y según el hijo de George, Steve, dice que se parecía mucho a un cuadro que tenía su papá, que se llamaba el cuadro del Minotauro, del autor surrealista Man Ray, que era un amigo cercano del doctor Hodel, de su papá. Otras pruebas de las que encontró su hijo Steve es que justo en enero de 1947 su padre había comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas en su casa. Y no sé si se acuerdan que en la escena del crimen se encontraron bolsas de cemento. Un vecino dijo que poco antes de aparecer el cadáver en el terreno, un auto negro parecido a un Ford Sedan del 36 había pasado por ahí. Y también qué casualidad que este señor George
conducía un sedán negro del 36. Otro hecho importante es que el padre de Steve se había quedado solo en la mansión que tenían en Hollywood, pues Steve, sus hermanos y su madre se habían ido a la ciudad a visitar a un familiar, justo cuando sucedió el asesinato. También el tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a las prensas y todo esto, dicen que esta letra se parecía mucho a la de su padre. Y finalmente Steve se puso en contacto con su hermana mayor y ella le comentó que mientras ella llevaba adelante el juicio en contra de su padre por abuso sexual, porque esta también puso una demanda en contra de su papá de que abusaba de ella, había escuchado que su papá era el principal sospechoso por el asesinato de la Dalia Negra. Entonces, ¿qué hizo Steve? Se puso en contacto con Brian Carr, que era el actual detective de la policía que se encargaba de este caso. Pero Carr le dijo a Steve que la mayoría de todos los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50. Tiempo después, no obstante, Huddle descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre mediante micrófonos secretos y que pues efectivamente era sospechoso del asesinato. Incluso Steve escuchó en las grabaciones que dicen que se hicieron públicas en el 2003 a su padre hablar de ciertos abortos clandestinos que él había realizado y dijo que él estaba consciente de que la policía lo consideraba el asesino de la Dalia Negra, pero que nunca lo podrían atrapar. Según Steve, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, pues nunca lo pudieron apresar, porque al hacerlo se hubieran destapado una serie de tratos sucios que se hacían entre los médicos y las fuerzas del orden para ocultar los abortos ilegales. Para Steve, la policía optó por dejar libre a su padre a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Y pues, ante esto, esta persona, George, se supo que pues ya él, pues nunca lo apresaron, y tras casarse varias veces, falleció en 1999 a la edad de 91 años. Y bueno, chicos, hasta aquí el caso de la Dalia Negra, que por eso les digo que a mí me impresionó mucho, porque independientemente de la época, que digo, bueno, en esa época sí es más impresionante, pero independientemente de eso, es algo desgarrador lo que le pasó a esta chica, lo que le hicieron, cómo la torturaron. Hay mucho más fotos muy fuertes que yo no las puse, pero ustedes pueden buscar en internet porque literal se ve cómo quedó. Es bastante impresionante. Y más desgarrador es esta parte, ¿no? Que no pudieron atrapar al asesino por tapar muchísimas cosas, por cubrir, ¿no? O sea, en fin. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este caso. Y recuerden, por favor, darle like y suscribirse. Espero que estén muy bien. Les mando muchos besitos. Que Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Bye.